libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Aleluya. Se lo voy a leer, sígame ahí con su vista. Aleluya. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. En esta tarde, hermanos, el tema que yo traigo se titula ¿de qué te despojas delante de Dios? Y para eso voy a estar usando esos 4 versículos que le leí. Espero poder terminar lo que traigo en estos siguientes 15 minutos. Así que el tema es: ¿de qué te despojas delante de Dios? Punto número 1, miramos ahí el consejo del apóstol Pablo en el versículo 5, hermanos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, nos está trayendo aquí a la iglesia de Dios, no pidiéndole un favor. Es más como una orden cuando dice haya pues. Pero no digamos que fue una orden, digamos lo que fue una exigencia o una recomendación. Haya pues en vosotros. La iglesia debería cumplir con esta exigencia de tener ese sentir que tuvo Cristo. Y usted y yo formamos la iglesia hoy en día. Para usted y para mí es este mensaje, esta advertencia o esta exigencia que está haciendo el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, al hacer esta exigencia, hermanos, él pedía un cambio de actitud. A lo mejor el apóstol Pablo miraba en la iglesia de los filipenses, hermanos, una indiferencia a lo que Cristo había hecho por la iglesia, y exigía un cambio de actitud. Haya pues en vosotros este sentir. Nosotros no podemos saber lo que el apóstol Pablo miraba en aquella iglesia. Él sabía que el maestro lo había dado todo y no podía hacer que la iglesia se portara como si nada. Hoy en estos días, hermanos, vivimos en un mundo donde toda la gente sabe que Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Pero la gente, y aún la gente de la iglesia, sigue viviendo con una indiferencia como si nada hubiera pasado. Así que usted y yo, de igual manera, en nuestros tiempos de hoy en día, dejemos de ser indiferentes ante Cristo, hermanos. Dejemos esa indiferencia a un lado y cambiemos esa actitud que nos está exigiendo el apóstol Pablo. Voy a entrar al punto número 2. La desestimación de Jesús. Y en el versículo 6, mire lo que sigue diciendo. Dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La desestimación de Jesús. Jesús se desestimó a sí mismo, mostrando un grado muy alto de humildad. La humildad siempre ha sido y será una gran puerta hacia el éxito personal
Y mi opinión personal acerca de esto es porque Jesús la practicó y la enseñó. No puede haber otra razón por qué la humildad es una gran puerta hacia el éxito personal, sino que porque Jesús la practicó y la enseñó. No estimó su posición Jesús. Ahí nos dice, hermanos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó su posición Jesús. Puso sus grandes valores y poderes a un lado y se hizo al mismo nivel del ser humano. Así que empecemos, hermanos, a estampar la humildad en nuestro ser. No porque nos interese ser grandes, no porque nuestro egoísmo sea grande, sino que estampemos esa humildad en nuestro ser, porque tuvimos un ejemplo que vino y la practicó y la enseñó, y ese fue Jesucristo. No estimemos tanto lo terrenal, sino que aprendamos del Maestro, que Él vino y nos dio un gran ejemplo de humildad, y Él quiere que nosotros, de la misma manera, como iglesia de Jesucristo, como el pueblo de Dios, que llevemos estampada esa humildad donde quiera que usted y yo vayamos. Punto número 3. El despojo de Jesús. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó a sí mismo, hermanos. Las mismas palabras nos lo dicen ahí en el versículo. Jesús lo dejó todo. Jesús se despojó a sí mismo por su humildad. Y despojo, lo maltrataron, lo humillaron y lo crucificaron, hermano. Jesús tomó forma de siervo. Aquel gran Dios vino y tomó forma de un siervo, hermanos. Hoy en nuestros días suena muy fácil decir que Jesús vino y tomó el papel de un siervo, hermanos. Vino y su humildad fue tan grande que se humilló hasta a formar el papel de un siervo, hermanos. Y aunque hoy en día parezca muy fácil decirlo, no era fácil en aquellos tiempos, hermanos, ser un siervo. No era una posición de orgullo. Sin embargo, a Jesús no le importó bajarse hasta esa posición por usted y por mí. Se despojó a sí mismo. ¿De qué nos estamos despojando nosotros, hermano? Delante de Dios. No le importó a Él. ¿De qué nos despojamos usted y yo para tratar de ser recíprocos con lo que Él hizo con nosotros, con lo que Jesús hizo por nosotros? Por lo mínimo deberíamos de ser cristianos con una gran pasión, hermanos, por todo lo que se hace en el movimiento de la iglesia. ¿Y qué pasa, hermano? Yo sé que para esta hora a lo mejor mi rostro aparenta un rostro cansado, un rostro con sueño, como lo veo en usted. Pero ¿sabe qué? Yo no tuve mucho, disculpe que me use a mí como ejemplo, yo no tuve mucho tiempo de vagancia. A los 17 años yo me convertí al Señor. Y ese poco tiempo que anduve en la vagancia antes de convertirme, hermanos, había aquellos movimientos en aquel tiempo que allá para los rumbos de Chahueto, la tierra prometida. No, pues que allá va a estar la industria del amor en Guaniqueo, que allá van a estar los temerarios en Cueneo, y ahí va el Chava Corona, con unas primas medias aventadas que tenía el Chava Corona en ese tiempo.
a los bailes allá, llegar a las 2, 3 de la mañana con el rostro así como se nos ve ahorita. Pero ahora miro la diferencia y ¿sabe qué? Aquello no valía la pena. Esto vale la pena. Gloria a Dios. Que usted se vea desgastado, que yo me vea cansado, porque estoy despojándome de algo en la presencia de Dios. Y esto me va a servir en mi vida cristiana. Cuando venga una lucha, cuando venga una prueba, yo voy a tener una experiencia donde he dicho, yo me he despojado de algo en la presencia de Dios. Aleluya. Y Dios va a tomar eso en cuenta, dándome fuerza, dándome fortaleza para seguir adelante. Así es que ¿de qué nos estamos despojando? Que no lleguemos delante de Dios y nos vaya a dar vergüenza cuando Él me diga, hijo mío, ¿de qué te despojaste tú para ser recíproco delante de mí por lo que yo hice por ti? Así que por lo menos deberíamos de ser unos cristianos con una gran pasión por las cosas que se hacen dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, debido al movimiento espiritual de parte de Dios, hermanos. Que nada interfiera sobre las cosas de Dios en nuestras vidas. Que se va a llegar el jueves y en la mañana yo empiezo a tener en mi mente, hoy es servicio, hoy es día de estar en la casa de Dios y lo voy a planificar porque quiero despojarme de algo para estar en la casa de Dios, porque mi pasión es grande delante de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿De qué nos despojamos, hermanos, nosotros para ser recíprocos delante de Jesús? Jesús se hizo semejante a los hombres, como nos lo dice allí el versículo 7, hermanos. Se bajó al nivel del ser humano sin poner peros, sin poner excusas. Jesús nos dio ejemplo, hermanos. No seamos indiferentes y correspondamos a lo que Él hizo por usted y por mí. Gloria a tu santo nombre. La palabra de Dios es clara, hermanos. La palabra de Dios no se anda con rodeos. Los rodeos los ponemos usted y yo. Las excusas las ponemos usted y yo. Pero qué bueno que usted hoy en este día, hermanos, tuvo la valentía de poder hacer el esfuerzo de estar en esta vigilia y despojarse de algo en estas horas que hemos estado aquí, para que mañana esto vaya haciendo una marca en nuestra vida cristiana y que podamos decir con nuestra conciencia limpia, estoy tratando de despojarme de algo para servirle a Dios mejor. Aleluya. Con esto termino, hermanos. De hoy en adelante, hermanos, dispóngase a despojarse de algo. Cada vez que haya un movimiento en la iglesia, hermanos. Yo sé que mañana hay evangelismo, hermanos. Yo sé que es muy tarde, a lo mejor algunos padecen de dolor de cabeza cuando se desvelan. Algunos se enferman. Pero, ¿sabe qué? Ahí viene el servicio el domingo. No se quede en casa, hermanos. Conviértase en ese cristiano apasionado por la casa de Dios, hermanos. Porque en la casa de Dios, ahí está la bendición y la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Llévese esto, hermano. Conviértase en un cristiano apasionado por las cosas de Dios, hermano. El apóstol Pablo, hermanos, lo estaba haciendo como una exigencia, como una demanda. ¿De qué nos despojamos nosotros? Despojémonos de algo, hermanos. Son 2 días por semana y estemos en la casa de Dios, hermano. Que Dios les bendiga. Yo con esto termino y así paso la orden a quien corresponda, hermanos. Gloria a Dios.